sabes, Él ha sido tan bueno, pero tan bueno, que uno no debe parar de adorarle. Y lo segundo que hizo fuerte mi vida espiritual fue la palabra de Dios. Yo no iba a dormirme en el templo, yo iba a escuchar al predicador lo que Dios quería hablarme a mí en mis circunstancias. No hubo un solo día que yo llegara al templo por llegar. Yo iba porque yo le decía: Señor, necesito que hoy me digas algo diferente. Algo que estremezca mi vida, algo que me abra los ojos, algo que me corrija el camino por donde voy. Algo tienes que decirme, Señor. Que a lo largo del 2023 ese sea tu anhelo. Venir a buscar a Dios para adorarle y buscarle para que te diga algo que tú necesitas saber. Dios es bueno. Siempre será bueno. Y hoy te invito a que te prepares para tomar el vuelo 2023. Así que todos los pasajeros del vuelo 2023 pasen a bordo. Pasen a bordo. Siéntese ya dentro del avión del vuelo 2023. Yo he titulado esta reflexión: aborda el vuelo 2023. Hay personas que terminan años y comienzan años. Pero hay otra clase de personas, entre las cuales yo me incluyo, que cuando termina un año miro qué faltó en el año por hacer y me preparo para mejorar el año siguiente. No podemos repetir años, porque el que repite años perdió un año de vida. ¿Ya? Y nosotros hoy vemos que este año ya declina. Estamos en las últimas horas del 2022. Y a lo largo de estos meses y de estos días del 2022, cada uno de nosotros ha escrito una historia. Que tú no lo mires así no significa que no has hecho historia. Sí has hecho historia. En todas las áreas donde tú te has desempeñado a lo largo del año, has escrito una historia. La has escrito en tu vida conyugal, la has escrito en tu vida familiar, la has escrito en tu vida laboral, en tu vida de estudiante, la has escrito en tu vida de empresario, de comerciante. Has escrito una historia. Y son pocas las líneas que nos falta escribir como epílogo de este año 2022. Y la sala de espera para abordar el vuelo 2023 está repleta de pasajeros. Algunos están ávidos porque vengan los fuegos artificiales del final de año. Otros están cansados o de pronto están tristes por alguna circunstancia, pero hay otros que están eufóricos. Hoy es común ver a la gente sonreír por todo, y más si están haciendo las últimas compras del año. Independientemente de cómo esté la humanidad esperando abordar el vuelo 2023, tú y yo tenemos un privilegio. Y es que a nosotros nos han colocado en una sala VIP, una VIP, la sala para los pasajeros especiales. Porque esta sala es para aquellos pasajeros que reúnen unas calidades que marcan la diferencia con el resto de pasajeros que abordarán el vuelo.
No es lo mismo esperar un vuelo en sala general que esperarlo en la sala VIP. No es lo mismo. Porque ahí en la sala VIP hay personas que están dispuestas a atenderte a ti, a suplir cualquier requerimiento, antojo o necesidad que tengas. En cambio, en la sala general no. Usted tiene que atenderse a sí mismo. Yo quiero decirte que esas personas que están dispuestas a atendernos en el vuelo son los ángeles de Dios que están para que nos ayuden a nosotros en que el vuelo sea grato y ameno. Yo quiero decirte que en los aviones hay una parte donde se colocan los pasajeros especiales y ellos tienen un trato preferente sobre el resto de pasajeros. El problema es tu actitud como pasajero. Tú puedes abordar como pasajero VIP o como un pasajero común y corriente. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 4. Y vamos a leer allí el versículo 3, que es el lema que Dios nos ha dado para el año 2023. Para los que son nuevos en la iglesia, desde el mismo día, desde el mismo año en que esta iglesia se fundó, Dios nos dio una palabra o nos ha venido dando año tras año una palabra que representa el énfasis que Dios quiere que hagamos a lo largo del año en nuestro caminar como hijos de Dios. Y dice así la palabra de Hebreos capítulo 4 versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído entramos en el reposo. Y en la otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿Qué significa esto? Para eso vayamos. ¿Cuál es el significado de la palabra reposo? ¿A qué reposo se refiere Dios cuando está dándonos esta palabra? En el original es la palabra catapausis. Y a la vez catapausis tiene un verbo primario que es catapúo, que significa establecerse, que significa colonizar un territorio. Reposar en Dios es cuando tú, conociendo por las experiencias que has vivido, lo bueno que Dios es, lo fiel que Dios es, entonces cuando tú estás frente a una circunstancia, tú colonizas la circunstancia, tú te paras y le hablas a la circunstancia y no dejas que sea la circunstancia quien determine si estás alegre o estás triste, si estás gozoso o estás llorando. Porque el que entra en el reposo de Dios tiene la firme convicción de quién es en Cristo Jesús. Dios sabe que nosotros estamos expuestos a la muerte, a la enfermedad, al fracaso, al engaño, a cualquier cosa adversa. El hecho de ser hijos de Dios no significa que la adversidad nunca tocará la puerta de nuestra vida. Jesús lo dijo de una manera maravillosa: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido la aflicción, yo he vencido al mundo. Ojo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, reposar habla de establecer un estilo de vida que nos identifica
como personas que somos fáciles de diferenciar con el resto de los demás humanos. Reposar en Dios es como un distintivo que te hace a ti que la gente se dé cuenta que tú eres diferente. El cristiano hoy necesita mostrarle y enseñarle al mundo que no conoce a Dios cómo se reposa en Él. El problema es que el hombre, a través de la religión y de la religiosidad, ha querido aparentar algo que no es. No es una religión la que te da identidad, es una relación con Dios la que nos identifica delante de cualquier persona. Qué hermoso es cuando alguien dice de ti, sin conocerte, que nota en ti que hay algo que te hace diferente. Y ese algo que te hace diferente debe ser reposo de Dios, el reposar en Dios. Tú sabes quién eres, enfrentas las circunstancias de tu diario vivir, en el trabajo, en el hogar, en el estudio, como un hijo de Dios. El llamado de Dios para nosotros es que subamos al avión del vuelo 2023 y nos sentemos en primera clase. Dios no te está mandando a que te sientes en la silla, como dicen en los buses, en el puesto de los músicos. Siéntate en primera clase. Pero sentarse en primera clase no es para levantar un orgullo. No. Sentarse en primera clase significa ocupar el lugar que ya tenemos en Cristo Jesús. Tú tienes un lugar en Cristo Jesús. Dígaselo a su vecino que de pronto no lo sabe. Tú tienes un lugar en Cristo Jesús. Tú tienes una identidad en Cristo Jesús. Tú tienes un derecho legal en Cristo Jesús. Tú tienes una bendición en Cristo Jesús. Qué anoréxico esos amenes. ¿Sabes? Yo soy bendito de Dios. Yo no sé tú, pero yo sí soy bendito de Dios. Y yo tengo una característica, lugar comercial donde yo llego a comprar se llena. Se llena. Porque yo sé quién soy. Yo soy un bendecido de Dios. Pero no es para hacer ostentación, no es para andárselo diciendo a la gente, sino que tú puedas, a través de saber quién eres en Cristo, experimentar este reposo. Tú entras a colonizar, tú entras a establecer algo que el resto de las personas que están en ese lugar no tienen. Lo tienes tú. Y a causa de lo que tú tienes, es que la gente llega a conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Nosotros no podemos ser personas que lleguemos con amargura. Nosotros no podemos ser personas que lleguemos armando problemas. Nosotros no podemos ser personas que llegamos armando bochinches. Nosotros no podemos ser personas que nos comportemos como el mundo se comporta. Nosotros no podemos llegar a ser tramposos, deshonestos, egoístas. No. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Eso es lo que es reposar. Yo colonizo el lugar donde yo llego, el lugar donde me siento, el lugar donde compro, en el lugar donde como, en el lugar donde viajo, en el lugar donde paseo, donde estoy con mis vacaciones. Yo colonizo ese lugar como hijo de Dios. Tú debes ser un colonizador de territorio. El 2023 es un año para colonizar donde quiera que tú vayas. Eso es lo importante. Y a lo largo de este vuelo 2023 que va a despegar dentro de pocas horas, Dios quiere darnos la mejor atención y cuidado que podamos recibir. ¿Cuántos quieren ser atendidos por Dios? Dile a tu vecino, yo me dejo atender por Dios. ¿Y tú?
¿Qué es reposar en Dios? Reposar en Dios es descansar. A ver, tome aire profundamente. Suéltelo. ¿Qué siente usted? Un alivio. Cuando usted esté a punto de estallar a lo largo del 2023, tome aire. Cállese la boca y suelte el aire. No tome aire para insultar, no tome aire para agredir, no tome aire para ofender, no tome aire para proferir palabras que no merecen que usted las diga. Tome aire para reposar. Reposar es descansar. Ahora, ¿descansar en qué? ¿En qué consiste este reposo? ¿En qué consiste este descanso? En la palabra de Dios y las promesas que tiene la palabra. Mire, a mí de niño me prometieron cosas, juguetes que nunca me dieron. Y también ilusamente pedí juguetes que tampoco llegaron. Porque supuestamente había un niño Dios. Hasta el día que descubrí y se me cayeron las alitas del corazón que el niño Dios no existía, sino que era mi mamá. Que a medianoche llegaba a colocar el paquete de juguetes. Y entonces ahí entendí, claro, con razón, la escopeta que pedí no ha llegado. No llegó la escopeta. Yo quería ser cazador y no llegó la escopeta. Entonces, descansar en Dios, reposar en Dios, es un estilo de vida donde nada ni nadie puede apartarnos de la comunión con Dios. La gente podrá abandonarnos, la gente podrá hablar mal de nosotros, la gente podrá robarnos, estafarnos, pero esas conductas no deben permitir que nosotros nos apartemos de Dios. Ahora te voy a hablar un poco más profundo. A veces uno en la iglesia encuentra personas deshonestas, mal habladas, personas que le hacen daño a uno. Pero aún personas que tú tienes como cristiana que se salgan del parámetro de Dios no tienen por qué llevarte a ti a creer o a abandonar la comunión con Dios. Eso nos debe servir a nosotros de ejemplo para no repetir lo que ese falso cristiano está haciendo, ese falso estilo de vida, porque aquí está el verdadero estilo de vida. Y un amén. Ahora, número 1, ¿qué nos impide entrar en el reposo de Dios? Vaya conmigo al versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, lo primero que nos impide entrar en el reposo de Dios es no poner fe al mensaje de Dios. Les recomiendo que desarrolle a lo largo del vuelo 2023 un hábito, el hábito de venir a la iglesia con libreta y bolígrafo y escribir lo que el predicador diga para que luego usted en casa vuelva a digerir con su Biblia lo que escuchó en el culto. Vuelva a repasar la palabra. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La fe viene por qué. ¿Y oír qué cosa? La palabra de Dios.
Entonces, cuando una persona oye el mensaje, pero no le pone fe, por eso le aconsejo, a menos que usted tenga la Biblia en el celular, no esté prestándole atención en una prédica al celular, al mensaje que le mandó la comadre, el amigo, lo que subieron en Facebook. No le pare porque no estás, tú estás físicamente aquí, pero tu alma está por otro lado. Cuán importante es que nosotros prestemos atención. Esta buena noticia del descanso, fíjese, lo voy a leer como lo dice ese versículo en la Nueva Traducción Viviente. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Nosotros podremos ser hombres y mujeres que reposemos en Dios cuando le ponemos fe a lo que dice la palabra. Aunque en el momento actual, en las circunstancias actuales, no veamos que está ocurriendo nada diferente. No veamos que se está solucionando el problema que tenemos. No importa si todavía el dictamen médico es adverso. No importa. Hay que colocarle fe a la palabra. Hay un predicador a quien yo admiro mucho. Él tiene un dicho que a mí siempre me ha gustado. Dice, mire hermano, usted en la vida cristiana, por muy mal que le vaya, le va bien. Y él es jocoso y dice, si usted se muere de una enfermedad, llegó a la presencia de Dios. Entonces le fue bien. Le fue bien. ¿Ya? Cuando escuchas un mensaje de la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. No te pongas a razonar la palabra. La palabra de Dios no se razona, la palabra de Dios se recibe por fe. Bueno, de pronto la voz no se ve. La palabra de Dios no se razona, la palabra de Dios se recibe por fe. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. No trates de ser indiferente al mensaje de Dios. Cada vez que se predique la palabra, abre tu corazón y aprópiate de la bendición que trae el mensaje. La fe consiste en eso. Cuando yo oigo la palabra, aplico la fe a la palabra, aunque no entienda muchas cosas, porque el tema no es entendimiento, el tema es pararse sobre lo que Dios está diciendo para que nuestras circunstancias sean impactadas por esa palabra. El cristiano que decae en la fe falla en entrar en el reposo de Dios. Toda persona que nace con una medida de fe. Escúcheme, la gente aún que se declara atea tiene fe. Esa es su fe, decir que Dios no existe. Hay personas que dicen, me va a ir mal. Eso es fe. Eso es fe. Porque la Biblia dice que toda persona que nace, Dios le da una medida de fe. Y yo creo lo que dice la Biblia. Los discípulos un día le dijeron, Señor, danos fe, aumentanos la fe. Y él le dijo, si tuvierais fe del tamaño de una semilla de ajonjolí, que eso no se ve en la mano, usted se la pone aquí y no la ve. Si tuvieras una fe así de ese tamaño, le dirías a este monte, quítate, y se echaría al mar. ¡Wow! Entonces, de hoy en adelante, en este vuelo, no vuelvas a usar tu fe para creer cosas negativas de ti mismo y de tus circunstancias. Cada vez que usted escuche la palabra y la palabra está estableciendo una promesa de Dios, usted diga, esa promesa es mía. Tome esa promesa para usted. No
le corresponde a usted exigirle a Dios que se la cumpla ya. Porque Dios sabe cuándo necesita usted que esa promesa sea real en sus circunstancias. Número 2, ¿qué impide entrar en el reposo de Dios? Vaya conmigo al versículo 4. En el versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué es lo primero que impide entrar en el reposo? La falta de fe. Usar la fe en un sentido equivocado. Número 2, la desobediencia. ¿Ya? Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Si Dios dice que el año 2023 es para que yo repose, yo me apropio de eso aunque tenga el chicharrón más peludo en la vida. Aunque esté terminando este año más enredado que una, qué sé yo. Usted debe creer que eso es para usted. Entonces, usted debe ser obediente. Señor, ¿cómo hago para reposar desde el mismo instante que arranque el año 2023? Yo te pregunto, ¿cuál será una de las áreas donde todo ser humano tiene grandes preocupaciones? El billete. Ahora, voy a preguntar, pero no levante la mano. ¿Cuántos aquí todavía a estas alturas de la vida, cuando no tienen plata, no quieren ni que les hablen? Andan amargados. Todo les molesta. Todo les fastidia. Repose. Porque la palabra de Dios me dice a mí que yo compraré pan y leche sin dinero. Y yo el día que oí al predicador hablar de eso, yo dije, de pronto él no ha pasado las que yo he pasado. Pero un buen día, Dios me llevó el pan y la leche y yo compré sin plata. Y yo dije, Señor, es verdad. Esta palabra es verdad. Esta promesa es verdad. Entonces, no desobedezca a Dios. Si Dios le dice, párese en la esquina, párese. Cuando Dios le hable en un mensaje de la palabra, en un texto de la palabra, obedézcalo. No lo razone. Dios no trabaja con reloj. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Entonces, procuremos entrar. Mire lo que dice el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Alabar a Dios cuando las cosas me salen bien. Qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en mi vida no hay problema. Qué cosa buena, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto. Ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo desde mi quebranto. Hace poco alguien predicaba aquí que Pedro y Silas estaban puestos en el último y más asquerosa celda de la cárcel. Le pusieron cepos en las manos, en el cuello y en los pies. ¿Y sabe qué? No estaban llorando.
no estaban quejándose, no estaban mentando madre, se pusieron a adorar a Dios. ¿Y qué trajo como consecuencia eso? Se rompieron las cadenas, se rompieron los yugos, se abrieron las puertas de la cárcel, hubo un terremoto. Y está. ¿Quiere otro ejemplo? El suyo. Cuando usted se sienta que está en lo peor, alabe a Dios. Crea las promesas de la palabra. Párese en la palabra que Dios le ha dado, la que usted escuchó. Úsela. Y tiene derecho legal de decirle, Padre, tú tal día me dijiste tal cosa, yo que deseo ver ese cumplimiento. ¿Cuántos están aquí? Denle la gloria al Señor entonces. Entonces, lo primero que impide entrar en el reposo de Dios, que es no poner fe a lo que escuchas de la palabra. Número 2, la desobediencia. Número 3, versículo 7. Otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo tercero es la dureza de corazón. Una de las cosas que más nos endurece el corazón es el enojo, la rabia. ¿Cuántos aquí alguna vez, por una circunstancia adversa, se enojó y de pronto su pareja, un familiar o un amigo le dijo, pero confía en Dios, ¡ah, que Dios ni que nada! ¿Qué voy a orar yo ni que nada? Yo espero que aquí no haya de eso. ¿Ya? La incredulidad endurece el corazón y eso impide el reposo de Dios. ¿Cuál fue la constante del pueblo de Israel desde que estaba en Egipto? La incredulidad. Dios llama a Moisés, le dice, yo he escuchado la oración de mi pueblo que está en esclavitud, te voy a escoger a ti para que lo saques. Entonces Moisés le dice a Dios, bueno, pero ¿cómo van a creer que tú me enviaste? Yo no sé qué digo. Él era gago. Entonces él fue, Dios le dijo qué tenía que decir y no le creyeron. ¿Tú quién eres? ¿Ok? Después Dios hace las señales a través de Moisés. Se celebra la fiesta de la Pascua, mueren todos los primogénitos de Egipto, desde los humanos hasta todos los animales. Todo primogénito murió. Faraón decide dejar ir libre ese pueblo que ya lo tenía al borde de la locura. Despojan de las riquezas a los egipcios, salen al desierto, a la tierra prometida. Y oh, sorpresa. Usted ha leído la Biblia en el Antiguo Testamento, ha leído el libro de Éxodo, léalo. Y verá vez tras vez, aunque el pueblo recibió el favor de Dios, cómo la incredulidad se levantaba. Y a causa de esa incredulidad, la generación que salió de Egipto de adultos, todos murieron en el desierto porque Dios dijo, no entrarán en mi reposo, no entrarán en la tierra que fluye leche y miel. Solo los nacidos de 20 años para abajo entrarán a la tierra prometida. La incredulidad trae muerte. La incredulidad trae dolor. El fracaso de Israel para entrar en Canaán se debió a la falta de fe, a la desobediencia y a la incredulidad. Debemos combatir toda raíz de incredulidad en nuestro corazón. Debemos combatirlo con toda la fuerza de nuestro corazón. Ahora, esas son las tres cosas que impiden entrar en el reposo de Dios. Número 2. ¿Cómo se entra en el reposo?
¿Cuánto quieren saber? Vaya conmigo a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Y cuando encuentre ese texto, dígame, gozo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué? Ahí está. ¿Y yo os haré qué? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis qué. ¿Hallaréis qué? ¿Para qué? Lo primero para entrar en el reposo de Dios es rendirnos al señorío de Cristo. Algunos tienen a Jesús como Salvador, pero no lo tienen como Señor. Jesús debe ser para ti Salvador y Señor. El problema es que nosotros, por la cultura occidental, y más ahora que todo se ha vuelto, todo pasa por el eje de los derechos humanos, y ahora hay tanta susceptibilidad, y hay que respetar muchas cosas, así sean pecados. Hace poco a un predicador lo llevaron a un tribunal porque en una vía pública estaba predicando de Cristo y habló de aquellos que se desvían sexualmente en su conducta. Y algunos de los oyentes lo acusaron porque era homofóbico ese mensaje. Y lo pusieron preso y lo llevaron a juicio. Y él demostró constitucionalmente que él tenía derecho legal para hablar lo que predicó. Y yo le voy a decir, al paso que vamos aquí en Colombia va a pasar algo igual. No se podrá hablar de pecado porque los pecadores dirán, eso es violación de mis derechos humanos. Ay, yo no tengo derecho. La Constitución dice que yo tengo autoridad y tengo derecho para ejercer mi creencia como dice mi creencia que debo vivirla. Entonces, cuando nosotros aceptamos el señorío de Cristo, ya nosotros no somos autónomos, sino que es el Señor, mi Señor, quien dice qué debo hacer o qué no debo hacer. Generalmente, toda persona dice, es que yo tengo mis derechos. Pero cuando nosotros nos rendimos al señorío de Cristo, lo primero que aprendemos es, Señor, ¿qué quieres que haga? Encontramos la experiencia de un hombre llamado Saulo de Tarso, estaba persiguiendo a los cristianos de la primera generación porque estaban violando la religión de los judíos, el judaísmo. Y camino a Damasco apareció una luz demasiado fuerte que el hombre cayó al piso y quedó ciego. Y una voz le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, ciego y me imagino atormentado por haber perdido súbitamente la vista, le dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le habló de nuevo y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y enseguida le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando usted entiende lo que significa la palabra señorío, usted deja de andar reclamando sus derechos para someterse al gobierno
del que sí tiene toda autoridad en la tierra y en el cielo, que se llama Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria. Jesús debe ser más que el Salvador, Jesús debe ser el Señor de nuestra vida. Entonces, cuando tenemos un Señor en nuestra vida, ya nosotros hacemos lo que el Señor dice que hagamos. Y aquí están las instrucciones del Señor. Saulo de Tarso lo experimentó en vivo, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía a conocer la verdad de la enseñanza de Jesús. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pregunto, ¿cuántos aman a Jesús? ¿Tú lo amas? ¿Estás seguro que lo amas? A ver, levánteme la mano todos los que aman a Jesús. Ahora baje la mano. ¿Cuánto estás obedeciendo sus mandamientos? Jesús dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Dale de comer. Que yo le dé de comer después de todo lo que ha dicho de mí. Hombre, sea serio. Hay algunos cristianos que hacen así. Si tu enemigo tiene sed, dale de qué. Si está desnudo, si te pide la túnica, dale también qué. Yo no, yo seré, ¿cómo es? Manso, pero no menso. Esos son algunos dichos evangélicos que yo he escuchado por ahí. Eso es señorío. Él dice, si tú me amas, Javier, obedece mis mandatos. Y el primer mandato de Jesús es perdonar al ofensor. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7 en un día. Vayamos a la relación de pareja. ¿Qué tanto perdonas tú una grosería de tu pareja? Una desatención de tu pareja. Porque hay algunos que duran semanas y meses bravos. Aquí está la plata de la comida. Y luego viene a la iglesia. Si Jesús es tu Señor, tú tienes que obedecer sus mandamientos. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Jesús? Seguro. Lo voy a volver a preguntar. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Jesús? Bueno, hay niveles de muerte, ¿sabe? La primera muerte que uno experimenta cuando se convierte a Jesús es hacer lo que le da la gana. Eso es morir. Eso es morir. Para entonces hacer ¿qué? Lo que agrada a Jesús. ¿Tú sigues haciendo lo que te da la gana? Tienes que aprender a ver a Jesús como tu Señor, no solamente como Salvador. Cuando Jesús es el Señor de nuestra vida, es porque nuestra confianza ha sido colocada totalmente en Él. Jesús dice, ¿tienes necesidad de comida? ¿Tienes necesidad de vestido? ¿Tienes necesidad de divertirte, de pasear? Jesús lo sabe. Pero Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia
y la comida, el vestido, el paseo, yo te lo añado. Mire, cosa tremenda cuando llega enero. Hay un poco de gente que dice, ay Dios mío, ¿ahora cómo voy a pagar? Se soñaron en Navidad con la tarjeta de crédito y fiando y qué sé yo. Y figúrese usted, a partir del 1 de enero, la tasa de interés de las tarjetas, 40% anual. Bárbaro. Eso no lo paga nadie. Yo no sé si usted usó tarjetas ahora en Navidad, prepárese. Pero el que tiene a Jesús como Señor, le dice, la plata no me alcanza, Señor. Y Jesús le da paz para que usted pase la Navidad tranquilo. Ya. ¿Cuál es el afán? ¿Verdad? Estar rendido a Cristo es creer lo que ya Él hizo por mí en la cruz. Entonces, aquí entra en acción un elemento trascendente que es vertical a la vida del cristiano. ¿Qué significa para ti el sacrificio de Cristo? Nosotros hemos oído que Él pagó en la cruz el precio de nuestros pecados. ¿Cuántos se asustan cuando se cortan y botan sangre? Levántenme la mano. No, levante la mano. Levántenme la mano a aquellos que les hagan una risa. ¡Ay, me corté! Ninguno. Ninguno. La sangre asusta. La sangre asusta. ¿Sabe? Jesús derramó toda su sangre por ti. El pecado, dice la Biblia, la consecuencia de todo pecado es la muerte. Es decir, el pecador es un reo de muerte. Traducido en lenguaje sencillo, usted y yo hace rato debiéramos estar muertos. Pero Jesús pagó ese precio. Es decir, se puso en reemplazo nuestro a morir por una conducta que Él nunca realizó. Wow. ¿Sabe una cosa? Antes de yo conocer a Cristo como mi Señor y mi Salvador, yo estaba gozoso en mi corazón porque la persona que más me amó a mí en mi vida fue mi madre. Yo estaba orgulloso de mi madre. Pero el día que descubrí lo que Cristo hizo por mí, me di cuenta que mi mamá no podía superar ese amor. Y un día hablando con ella le dije, mamá, ¿sabes? He conocido una persona que me ama más que tú. Ella se quedó así toda escéptica y me dijo, que te ame más. ¿Será tu esposa? Y yo, no, ella no da. No llega. Me dijo, ¿quién es? Jesucristo. Me quedó viendo así con unos ojos todos raros. Mamá, Él dio su vida en una cruz por mí. Él derramó su sangre. Tú no has derramado la sangre por mí. Y me dijo, tienes razón. Él te ama. Tú tienes que tener certeza de ese amor tan grande de Jesús por ti, que fue capaz de subir una cruz, padecer lo que padeció, para que tú pudieses ser perdonado de todos tus pecados. ¿Cómo no rendirse al señorío de alguien así? Qué tristeza cuando alguien se rinde al señorío de otro ser humano que lo trata con desprecio, que lo trata con violencia, que lo trata con soberbia. Ríndete al señorío de Cristo para que entres en su reposo. Vayamos a Hechos,
de los apóstoles para ver un segundo aspecto de cómo se entra en el reposo de Dios. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, se entra en el reposo de Dios cuando estamos bajo la guía del Espíritu Santo. Jesús le enseñó a sus discípulos: les conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros la promesa del Padre, la cual oíste de mí, el Espíritu de poder. El Espíritu Santo es necesario. Y estar bajo la guía del Espíritu Santo, eso es fruto de una búsqueda incesante de su llenura, que es lo que está predicado aquí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos hace posible discernir, es decir, entender de manera sobrenatural lo que dice la Escritura. Es el Espíritu Santo el que nos permite ver en las circunstancias naturales que ocurren a diario mensajes de Dios, o de advertencia, o de aliento, o de consejo para nosotros o para las personas que están a nuestro alrededor. Es el Espíritu Santo el que a veces, por mandato de Dios, a través de sueños y de visiones, nos habla sobre ciertas circunstancias de nuestra vida. Uno puede entrar en el reposo de Dios cuando tiene una comunión con el Espíritu Santo. Con frecuencia yo le digo: Espíritu Santo, yo no sé qué voy a enfrentar hoy. Tú sí sabes. Ayúdame a ser prudente en lo que hablo y en lo que hago. Adviérteme de cualquier peligro o de acechanza maligna que yo no puedo percibir con mis sentidos naturales. Y yo he tenido momentos en donde el Espíritu Santo me dice: no salgas, no entres, no te sientes. Yo miro con mis ojos naturales, yo no veo nada normal, pero yo obedezco. Aunque no entienda, obedezco. ¿Y sabes cómo aprendí eso? Lo aprendí con golpes. Porque sí me habló el Espíritu Santo y yo lo hice y tuve una consecuencia. Voy a poner un ejemplo. En una época de mi vida, yo fui agente viajero. Y yo debía tomar un bus en Brasilia, 4 de la tarde, para llegar aproximadamente a las 6 de la mañana a Medellín. Ya yo tenía todo fríamente calculado. Yo tenía que hacer unas labores en Medellín y de ahí desplazarme hasta la Dorada Caldas. Tenía que hacerlo el mismo lunes. Y resulta de que ese día mi esposa se puso muy romántica y no me dejaba salir y me enojé. Cuando llegué a la terminal ya el bus había ido y la llamé por teléfono. ¿Te das cuenta? Y papi, papá, para, papá, papá. Bueno, ella no me dijo nada. Me tocó esperar 1 hora y media. Salgo en el bus y yo, sorpresa,
cuando el bus está llegando a Calamar Bolívar, el bus donde yo debía haber salido estaba estrellado, vuelto nada. Y una voz me habló audible al oído y me dijo, ¿hasta cuándo aprenderás a escucharme? Así que yo desde ese día aprendí algo, que cuando a mí se me embolata el horario, el plan que yo tracé, hay un retraso por algo, me quedo quieto. Y empiezo a decirle, de alguna cosa me estás librando, Señor, que no me conviene hacerlo ahora. Estar bajo la guía del Espíritu Santo permite poder reposar en Dios. No es cuando usted quiera, es cuando Dios lo requiera. Ahora, volvamos a Hebreos capítulo 4 para ver un tercer aspecto de cómo se entra en el reposo de Dios. El número 1 es ¿cuál? Estar rendido al señorío de Cristo. El número 2, estar bajo la guía del Espíritu Santo. Número 3, vamos al versículo 12 de Hebreos 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Léalo ahí. ¿Qué produce la palabra de Dios en nosotros? Dice, penetra el alma, la parte. ¿Qué es eso de penetrar el alma y partirla? Número 1, ¿dónde se agitan las pasiones suyas? En su alma. ¿Dónde se agitan sus emociones? En su alma. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos tienen un alma belicosa? A mí el que me busca me encuentra y el que me toca lleva. Entonces la palabra de Dios parte eso. ¡Pah! Y usted deja de ser una persona peleonera, quisquillosa. Aprende a tener paciencia. Si lo ofendieron, bien, tranquilo, no ha pasado nada. Eso es cuando la palabra coge, parte el alma. Usted es una persona impulsiva, acostumbrado a hacer lo que le da la gana. La palabra coge, parte eso. Y usted aprende a esperar pacientemente a que Dios lo dirija. Por eso es que la palabra parte el alma. Y el espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como Dios es tripartito, nosotros somos seres tripartitos. Y nuestro espíritu es el que se conecta con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se discierne con el alma, porque si usted tiene las emociones alteradas, usted no va a oír al Espíritu Santo, usted se va a oír a sí mismo. Entonces, cuando dice que la palabra parte el espíritu, ¿qué significa? Que muchas veces nuestro espíritu está desconectado de Dios. Es como si el espíritu estuviera encapsulado, entonces la palabra coge y rompe esa cápsula y nuestro espíritu despierta a lo que, a lo espiritual de Dios. Cuando Dios dice que es un año para reposar, el alma dice, ¿y cómo va a ser eso? Con los problemas que tengo.
Eso lo dice el predicador. Entonces empieza la razón. Empieza la razón. La razón está en el alma. Dele, dele, dele. Y te rebobina, ¿viste? Estás embobinado ahí. Pero cuando el espíritu nuestro despierta, el espíritu manda a callar el alma. ¿Cómo la calla? Aunque no lo entiendo, aunque no comprendo cómo será, lo voy a obedecer. Ahí está el espíritu actuando. Ahora, hay algo que no lo voy a hablar aquí, que es el alineamiento. El espíritu nuestro debe estar al gobierno, el alma debe estar alineada al espíritu y el cuerpo alineado al alma. Alineamiento. No voy a hablar de eso ahora. ¿Qué hacen los conductores cuando ya el vehículo que manejan, si le sueltan el timón, culebrea? ¿Lo mandan a qué? A hacerle alineamiento y también el balanceo de las llantas. ¿Ok? Nuestra vida necesita estar alineada por el Espíritu Santo. Y el instrumento, la herramienta que el Espíritu Santo usa para alinear nuestro espíritu es la palabra de Dios. En la segunda carta a Timoteo dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Escúcheme, no se puede pensar entrar en el reposo si yo no creo lo que dice la Biblia y si yo no me educo en estar leyendo esta palabra de manera constante y permanente, aún en toda circunstancia, para toda circunstancia del diario vivir. Aquí de parte de Dios hay una guía. Usted quiere mejorar la finanza, busque la guía financiera de la Biblia. Usted quiere mejorar su relación de pareja, busque la guía. Maridos, vamos a buscar esa, ya que estoy hablando aquí de pareja. Es un tema que a mí me encanta. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Las casadas que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas también lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice otro pasaje, no seáis ásperos, maridos, con sus mujeres. ¿Cuántas asperezas todavía tú tienes en tu relación conyugal con tu mujer? Y dices que eres cristiano. ¿Dónde está la palabra? Entonces, para entrar en el reposo de Dios, yo tengo que aprovisionarme de la palabra de Dios. Aquí hay provisión para todas las circunstancias del diario vivir, para todas, 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 todas. Los que son empresarios, ¿usted quiere saber qué dice Dios? ¿Cómo debe usted manejar su relación con los empleados?
Dice, no le retengas el salario, págaselo en el tiempo justo. ¿Por qué has de provocar que la necesidad, porque no le han pagado, lo lleve a orar a mí pidiéndome justicia? ¡Wow! Yo lo practico. Yo lo primero que busco es pagarle a la persona que me sirve en la casa. Y yo le pago prima doble, le pago prima a mitad de año y prima a final de año. Aquí está. Ese principio está aquí. Yo no como primero, yo le pago primero a ella y después como yo. Entonces yo puedo reposar en Dios cuando me aprovisiono de los mandatos que tiene la palabra del Señor. ¿Usted quiere aprender cómo ser un buen empleado? Aquí está. Le dice a los trabajadores que obedezcan a sus jefes, que sean honestos con su tiempo de trabajo, que no le roben al patrón. Aquí lo dice. Un empleado cristiano debe ser el primero que llegue a su lugar de trabajo, no el último. Un empleado cristiano sale a la hora indicada, no antes. Un empleado cristiano no es respondón. Aquí está. No hay evento humano en el cual Dios no nos permita. Entonces, fíjense, si Él nos está diciendo que entremos en el reposo de Él el año entrante, yo no sé qué va a ocurrir. Pero lo que yo sí sé, lo que he percibido en mi espíritu es que Dios quiere que yo esté preparado para toda circunstancia, buena o mala, positiva o negativa, que se presente a lo largo del año 2023. Que entonces yo pueda estar rendido más al señorío de Cristo, que yo pueda buscar más de la guía del Espíritu Santo y que yo me aprovisione diariamente de una orientación de Dios en su palabra para vivir las circunstancias que voy a vivir en el 2023. ¿Será difícil? ¿Cuántos quieren entrar en el reposo de Dios? Entonces le va a tocar a usted, hacer de Cristo su Señor, no su Salvador, su Señor. Tú eres mi Señor y lo que tú digas, Jesús, eso haré. Espíritu Santo, no entiendo. Espíritu Santo, yo quiero. Espíritu Santo, yo sueño, pero ¿qué debo hacer? Tú sabes qué es lo que me conviene mejor en este día. Y número 3, Dios mío, dame una palabra que fortalezca mi corazón hoy y esa palabra me ayude a vivir lo que me va a tocar vivir a lo largo del día. Usted no puede ser alguien que solamente lee la Biblia el día que viene a culto o cuando está apurado. Léala permanentemente, pero léala pidiéndole al Espíritu Santo que le haga entender, discernir, le dé discernimiento espiritual. Y va a ver cómo eso le va a posibilitar vivir en el reposo de Dios. Y cuando de pronto llegó algo inesperado, usted no pierde la calma. Tampoco se llena de grandes emociones, sino que entiende que en ese momento aquello que es un éxito o de pronto una adversidad, Dios le preparó de antemano
para poderla vivir de la manera correcta. Amén. Entonces vamos a orar. Todo aquel que quiera de verdad, vivir en ese reposo, póngase allí en su lugar sobre sus pies y le va a pedir al Señor: oh Dios mío, yo necesito crecer en la comunión contigo. Empiece a orarle a Jesús. Usted ha visto a Jesús hasta hoy como Salvador, ahora empiece a verlo como su Señor. Dile: yo quiero que seas el Señor de mi vida. Vamos, todo aquel que necesite entrar en el reposo de Dios en el vuelo 2023, empiece a decirle: Señor Jesús, quiero verte como el Señor de mi vida. Quiero estar bajo tu señorío, quiero estar bajo tu gobierno. Oh, a lo largo de este año, cada vez que yo me sienta agotado, me sienta ofuscado, me sienta triste, me sienta enojado, me sienta eufórico, voy a buscar tu presencia, voy a llevar a ti esos estados emocionales, voy a esperar que tú me des una dirección. Yo quiero que seas tú, Jesús, el que gobierne mi vida, el que gobierne mis acciones, el que me ayude cada día. Levante desde ahora, dígale todo, desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, cada día, de cada semana, de cada mes, quiero estar en comunión contigo, Señor. Pídale a Jesús que se revele a su vida. Y quiero pedirle a los de la alabanza que me acompañen un momento. Empiece a clamarle, pero también llame al Espíritu Santo y dígale: yo quien necesito estar bajo tu guía, Espíritu Santo. Yo necesito crecer en el discernimiento espiritual. Yo quiero recibir ese poder tuyo, como lo leímos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Yo quiero recibir tu poder, Espíritu Santo. Yo quiero tener entendimiento espiritual. Yo quiero entender las cosas naturales con una mente espiritual. Yo quiero tener discernimiento espiritual. Empiece a clamarle al Espíritu Santo y pídale que le pueda ayudar a usted a tener ese discernimiento espiritual. Y pídale también, dile: yo necesito aprovisionarme de palabra de Dios. Oh, levante su vida y dígale: yo necesito una palabra de la Biblia todos los días. De cada día del año 2023 quiero tener una palabra que me direccione, una palabra que me consuele, una palabra que me exhorte, una palabra que me corrija, una palabra que me abra los ojos, una palabra que me haga comprender las circunstancias en las cuales vaya a vivir. Necesito tu palabra, Señor. Condúceme a tus atrios, condúceme a tu presencia, porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido inmensamente bueno conmigo, Dios. Padre de la gloria, yo te doy gracias, porque tú eres bueno y tú permitiste que hoy viniéramos aquí, porque tu bondad ha sido grande. Tu bondad ha sido grande con nosotros. En mi vida ha sido tan vuélveselo a cantar. Él ha sido bueno con nosotros. Cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Aleluya. Vívelo. En mi vida ha sido tan fiel. Siempre ha sido con fiel. Mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Es un año para ver la bondad de Dios. Y en mi vida Aleluya. ha sido bueno. En su reposo veremos su bondad. En mi Veremos vida ha su sido fidelidad. tan Veremos su amor, su provisión, con mi su ser, fuerza.
ha sido bueno.